ongi etorri bihotz-bihotzez munduko medikuak eta gazetarien euskal elkargoak elkarrekin antolatu dugun jardunaldi honetara. Hore bada, topaketa hau hartzea, premiazko bezain mingarri gai bati buruz hausnartuko dugulako. Nazioarteko zuzenbide humanitarioaren funtsezko printzipioak urraketa gero eta handiago da eta gaur egungo gaztaketan. Eta horrek, osasun arloko profesionalengan, gazetariengan eta biztanleri zibilarengan eragin zuzena. Buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, voy a presentarme. Soy Joseba Txutegui Amarica, presidente del Colegio de Médicos de Vizcaya. En nombre de nuestro colegio, quiero daros la bienvenida a esta jornada que hoy celebramos conjuntamente con Munduko Medikuak y la Asociación y Colegio Vasco de Periodistas. Es un honor acoger este encuentro en el que reflexionaremos sobre una cuestión tan urgente como dolorosa: la creciente vulneración de los principios fundamentales del derecho internacional humanitario en los conflictos actuales y el impacto directo que ello tiene sobre profesionales de la salud, periodistas y población civil. La mesa redonda que nos convoca está enmarcada en el 30 aniversario de Munduko Medikuak y Reporteros Sin Fronteras España, que nos invita a mirar de frente una realidad que interpela de manera especial a nuestra profesión. Allí donde hospitales y quienes trabajáis en ellos deberíais de ser un refugio seguro, encontramos cada vez más escenarios convertidos en objetivos de guerra. Y allí donde la libertad de información debería servir como garantía democrática, vemos cómo se obstaculiza el trabajo de las y los comunicadores que arriesgan su vida para contar lo que sucede. Por ello, quiero agradecer la presencia de nuestras y nuestros invitados. Ricardo Angora, cuya trayectoria sanitaria y humanitaria aporta una mirada imprescindible. Ricardo, gracias. Miguel Ángel de la Fuente, reportero gráfico, cuya experiencia de cobertura de crisis internacionales nos permite entender la dimensión humana y ética de informar en tiempos de conflicto. Y, por supuesto, gracias a Adela Úcar por acompañarnos y moderar esta conversación con tu profesionalidad. Os invito a aprovechar este espacio para escuchar, dialogar y compartir inquietudes. Que esta jornada sirva no solo para comprender mejor los riesgos y desafíos a los que se enfrentan quienes cuidan y quienes informan, sino también para reafirmar nuestro compromiso colectivo en la defensa de la vida, la dignidad y los derechos más básicos que ninguna guerra debería anular. Antes de ceder la palabra a mi compañero y compañera de mesa, Txomin Zabala, presidente de Munduko Medikuak, y Amaia Fano, vicedecana del Colegio Vasco de Periodistas, permitidme un agradecimiento especial a mi colega, una persona que conocemos hace mucho, que es Celina Pereda, que tan magistralmente nos ha guiado por la exposición que tenemos instalada en el vestíbulo y que ha trabajado y sigue trabajando incansablemente desde su lugar, primero como líder y ahora como colaboradora indispensable de Munduko Medikuak. Asimismo, como ya seguramente conoceréis, este agradecimiento que desde el Colegio de Médicos queremos trasladar a las médicas y médicos que día a día arriesgan su vida a favor de las y los más vulnerables, han hecho que este año nuestro 15 premio del compromiso con la salud se haya convertido en un reconocimiento a las ONGs médicas que trabajan en Gaza, entre las que se encuentran Médicos del Mundo Munduko Medikuak. También la Junta Directiva, en nombre de todo el Colegio de Médicos de Vizcaya, hemos decidido que la dotación solidaria de 10.000 euros que destinamos anualmente a proyectos de cooperación se entregue este año directamente a dos organizaciones médicas que han sufrido las consecuencias del ataque de Israel en las instalaciones sanitarias de la Franja de Gaza, que son a Médicos del Mundo, Munduko Medikuak y a Médicos Sin Fronteras. Ojalá este tipo de iniciativas no fueran necesarias, pero mientras lo sean, el Colegio de Médicos de Vizcaya seguirá defendiendo a las y los colegas que trabajan día a día, curando, acompañando hasta las condiciones más difíciles. Y ahora ya, sin más, sí que cedo la palabra a Txomin Amaia, eskerrik asko denori, eta hasta otro. Bueno, arratsaldeon, muy buenas tardes. Me presento, aunque ya lo han hecho. Yo soy Amaia Fano, soy la vicedecana y vicepresidenta del Colegio y la Asociación Vasca de Periodistas.
Yo tengo que unirme a los agradecimientos que ya se han hecho y agradecer muy especialmente al Colegio de Médicos por acogernos siempre en este maravilloso auditorio, en esta sala en la que siempre nos reunimos para abordar, yo creo que temas interesantes y temas de actualidad. Y en este caso nos unimos al Colegio de Médicos y a la Organización Médicos del Mundo para abordar, como decíamos, un tema que causa verdadera conmoción, ¿no? Que es la transformación que han sufrido los conflictos armados y la deriva que ha convertido al personal sanitario, a los periodistas y a la población civil en diana preferente de cruentos ataques en las últimas guerras que conocemos, ¿no? Tradicionalmente, como saben ustedes, las guerras han tenido, al menos sobre el papel, ciertas reglas, ¿no? Se protegía a quienes curan, se permitía el trabajo de quienes informan y se mantenía a salvo, se procuraba mantener a salvo a quienes no participaban en el combate. Sin embargo, en numerosos escenarios actuales esas reglas se han quebrado con una naturalidad estremecedora, ¿no? Estamos, por tanto, ante un desafío ético, jurídico y humanitario de primera magnitud que va a ser abordado esta tarde por nuestros ponentes, Ricardo Angora y Miguel Ángel de la Fuente, perfectamente bien moderados por nuestra compañera de la UCAR, que siempre lo hace fantásticamente bien. Eskerrik asko etortzeagatik y ojalá que tras este encuentro nos permita mirar de frente a una realidad dura, pero también reafirmar una convicción que seguramente ustedes comparten con nosotros, que es la de que incluso en tiempos de guerra proteger el derecho a la salud, la verdad y la vida de la población civil no debería ser negociable. Buenas tardes. Bueno, arratsaldeon, buenas tardes. Eskerrik asko primero al Colegio de Médicos, eskerrik asko Joseba por permitirnos organizar esto junto con la Asociación y el Colegio Vasco de Periodistas, Amaya. Eskerrik asko por poder crear esta mesa que hoy en día es como habéis comentado, tan necesaria, ¿no? Nos encontramos en una situación en la que los profesionales que trabajan en situaciones de conflictos, de guerra, están siendo atacados, ¿no? Entonces, pues estas mesas de reflexión son más importantes hoy en día. Aparte, para nosotros esta mesa la hemos organizado con un cariño especial por haberlo organizado en torno al 30 aniversario que celebramos este año de Munduko Medikuak Euskadi. Es el 35 aniversario de la Organización Médicos del Mundo España y 30 años que llevamos trabajando en nuestro terreno por un derecho universal a la salud y también en trabajos en el extranjero, pues por lo mismo, ¿no? Pues para un derecho de salud universal. Algunos de vosotros y de vosotras habéis podido ver que hemos organizado afuera una exposición de fotografía humanitaria. Esta exposición fotográfica a nosotros la tenemos mucho cariño desde Munduko Medikuak porque recoge las fotos más importantes de la historia de un concurso de fotografía humanitaria Luis Baltueña. Esta exposición, este concurso se organiza en Médicos del Mundo desde hace casi 30 años, 27 años, y se hizo en conmemoración a 4 cooperantes de Médicos del Mundo asesinados en el 95 y en el 97 en Bosnia y Herzegovina y Ruanda. Uno de los cooperantes asesinados se llamaba Luis Baltueña, era fotógrafo y de profesión, entonces en honor a él se organiza esta exposición. Entonces os invitamos a los que habéis llegado un poquito más tarde que la visitéis y con este 30 aniversario queremos también llevarlo a diferentes zonas de nuestra ciudad para que esté expuesta, para que invite a reflexionar a todas las personas que puedan ver esta exposición. Han pasado 27 años, como decía, de estos asesinatos y parece que no hemos aprendido nada. 30 años más tarde y tenemos la realidad de Gaza, que es una de las más cruentas, en las que más muertes ha habido tanto a personal sanitario como a personal de prensa. Los datos que yo tengo los últimos revisados, 174 personas de prensa asesinadas y 126 personas de personal humanitario. Entonces, por eso hoy esta mesa pues va a intentar poner palabras, contexto, reflexión a esta realidad y comprender qué está fallando y qué podemos exigir como sociedad para proteger, como ha dicho Joseba, a quienes cuidan y a quienes cuentan, ¿no?
Nada más, eskerrik asko a nuestros ponentes, a Ricardo y a Miguel Ángel, eskerrik asko a Adela por moderar y nada, esperemos que tengamos una buena tarde con esto. Gracias a los tres. Y bueno, lo que sí quiero es dedicar unos minutos a presentaros a los dos, aunque estoy segura de que ya conocéis a Ricardo y a Miguel, pero sí me parece interesante conocer un poquito de su carrera antes de abordar la conversación. Ricardo, empiezo contigo. Eres médico, psicólogo, psiquiatra del Hospital Gregorio Marañón de Madrid. Has presidido la ONG Médicos del Mundo durante 6 años, aunque tu trayectoria en acciones humanitarias es mucho más larga, 25 años, durante los que has participado como cooperante en crisis humanitarias en Haití, República Democrática del Congo, Afganistán, Siria, Darfur, Irak, Ucrania y Palestina. Tu papel como médico en estas acciones ha sido también amplio, atendiendo tanto a pacientes de traumatología como de cirugía ortopédica, y en los últimos años has concentrado especialmente tu actividad humanitaria en la planificación de la atención sanitaria en los campos de refugiados, con especial énfasis en la atención psicológica y psiquiátrica de estas personas refugiadas que llegan en situaciones extremas y también del personal sanitario que trabaja en zonas de conflicto y que les atiende, ¿verdad? Me gustaría, antes de pasar a presentar a Miguel, Ricardo, tú que has vivido muchas guerras en estos 25 años como cooperante, desde el lugar que ocupas en estos conflictos, ¿qué singularidades has podido percibir en la guerra entre Israel y Siria? Y la verdad es que vamos a hablar mucho de esta guerra hoy, a pesar de que el tema es general, pero realmente los datos y las cifras y los hechos en Siria, en Gaza, perdón, son tan tremendos que vamos a centrar mucho nuestra conversación ahí. Israel y Gaza, perdón, no Siria, Israel y Gaza. Bueno, el caso es que, ¿cuáles son las particularidades de este conflicto que nos han sentado hoy aquí? Bueno, arratsaldeon, y eskerrik asko al Colegio de Médicos de Vizcaya y a Munduko Medikoak por invitarme a estar esta tarde aquí. Bueno, las singularidades del conflicto en Gaza, y si lo podemos comparar con el conflicto, por ejemplo, en Siria o en Ucrania o en Darfur o en Sudán, yo diría que fundamentalmente los ataques o los objetivos de las intervenciones han ido dirigidos contra la población civil. Es decir, en Médicos del Mundo ya en 2001 celebró una conferencia internacional dirigida a la protección de la población civil en zonas en conflicto, porque era el momento en que se empezaba a tener como objetivo a la población civil. Pero hoy en día, en estos conflictos que acabo de comentar, pero sobre todo y fundamentalmente en Gaza, la población civil ha sido el objetivo fundamental de la intervención. ¿Y por qué? Pues con una intención clara de conseguir el desplazamiento de la población civil de los asentamientos, ¿no? Esto en Siria ha pasado también lo mismo, con una intención de desplazar a la población y de poder ocupar territorio. A la hora de atacar a la población civil, no solamente se ataca a la población civil, sino también a infraestructuras civiles para que hagan de alguna forma la vida muy difícil para la población, ¿no? Y dentro de este contexto, y yendo más al objetivo de las intervenciones que nosotros hacemos en el sector salud, pues el objetivo ha sido las instalaciones sanitarias, fundamentalmente, centros sanitarios y al personal sanitario que trabaja en estos centros sanitarios, ¿no? Esta es una forma de digamos, hacer ver a la población que no cuenta con los recursos sanitarios suficientes para poderlo atender y que en caso de que sufra algún tipo de herida o las personas que tienen algún problema de enfermedad crónica no tengan recursos para ser atendidos, ¿no? Y lo mismo, es una manera dirigida de desestructurar la sociedad y de hacer que las poblaciones se desplacen fuera de su espacio natural. Esto se ha producido tanto en Gaza como en Siria, también, sobre todo en el noreste de Siria, y también en Darfur. Pero, ¿cuál es, digamos, la diferencia que yo puedo valorar en cuanto a Gaza? Pues que la intensidad ha sido muchísimo mayor. Es decir, que es difícil comparar, pero la intensidad de la intervención y de la castigo y violencia contra la población civil ha sido muchísimo más elevado.
Solo por dar cifras, pues en torno a 100, 110 de promedio muertes de civiles diarias en Gaza. Esto es una cifra que no tiene nada que ver con otras cifras, por ejemplo, como en Ucrania. Ya digo que no es fácil comparar, en que está en torno a 7 o 10 por día de las víctimas de la población civil, ¿no? Aparte de otros aspectos ya más concretos que podemos entrar en más concretamente a lo largo del debate. Ahora andaremos, decías que la intención del bombardeo de la población civil es su desplazamiento para ocupar territorio. Hoy precisamente publicada Almudena Ariza un mapa de la Franja de Gaza en el que se ve esa línea amarilla hasta la que llega el ejército israelí, que se supone que era una primera fase antes de pasar a la segunda, en la que Gaza recuperaría todo su territorio, y ya Israel ha avisado que de momento no tiene intención de moverse. Bueno, seguimos avanzando. Miguel de la Fuente, Miguel Ángel de la Fuente, estoy segura de que todos los que estamos en esta sala hemos visto imágenes tuyas, aunque quizá no teníamos en nuestra cabeza tu cara, pero sí probablemente que se nos hayan quedado grabadas algunas de las imágenes que tú has grabado. 35 años de carrera como periodista gráfico en Televisión Española dan para mucho. Has cubierto desde Tours de Francia, Juegos Olímpicos, campañas electorales, misiones con ONGs, operaciones militares, huracanes, terremotos, pero sobre todo guerras, la del Golfo, los Balcanes, Irak, Siria, Ucrania y recientemente la guerra entre Israel y Palestina. Y te hago la misma pregunta que a Ricardo. Tú has estado en primera línea, te has visto involucrado en situaciones muy delicadas, con fuego real pasando por encima de tu cabeza, como esa ocasión en la que grabaste a Arturo Pérez Reverte arrastrándose por el suelo, saliendo de una balacera en la que tú mismo estabas también exactamente en la misma situación. ¿Has sentido anteriormente que tu posición como periodista, más que ser una garantía, jugaba en tu contra? Bueno, nosotros los periodistas, yo creo que como todos somos parte de las guerras, y yo creo que no hay distinciones entre periodistas y personal civil, ni entre sanitarios y personal civil. Creo que cuando llega una guerra, llega una guerra. Y creo que hacías mención a los protocolos de Ginebra. Y yo me iría antes, a 1868, donde se creó el primer protocolo, el que fue el protocolo de San Petersburgo, donde se prohibieron armas explosivas. Armas explosivas, por eso quiero decir que las guerras son todas iguales, casi todas iguales. Puede diferenciar unas que están matando más que otras, pero en el fondo, desde el inicio de los tiempos, son todas iguales. Las balas explosivas se prohibieron en el 68. 100 y pico años después, en Sarajevo, encontré esto. Esto es una bala explosiva, expansiva se llama. Estas balas, una vez que se disparan, se abren, dejando vainas como esta, y el boquete que dejan es una auténtica burrada. En el 68 el protocolo decía que los proyectiles explosivos tienen que estar prohibidos porque causan heridas imposibles de curar, imposibles de tratar y una muerte lenta. En realidad, déjame que mire con las gafas. El único objetivo legítimo, se decía por aquella época, era que de la guerra era debilitar al enemigo y no causar el sufrimiento. 100 y pico años después, seguimos con lo mismo. Estas balas están prohibidas por todos los convenios. Estas balas no solo están prohibidas para la guerra, están prohibidas para la caza. Hace poco se estuvo hablando de que en Sarajevo, en la avenida de los francotiradores, iba gente a pegar tiros. Nadie lo va a poder seguramente sacar con seguridad, pero en aquella época a los periodistas nos corría el rumor de que pagaban 500 marcos, no existía el euro todavía, que pagaban 500 marcos por periodista muerto. Nunca llegamos a comprobarlo porque esas cosas no se pueden comprobar. Además estábamos en territorio cercado y nosotros, los periodistas, somos, por así decirlo, un dólar andante. En las guerras no existen tarjetas de crédito, por lo tanto el dinero lo tenemos que llevar con nosotros. Tenemos que pagar a fixer, traductores, conductores, tenemos que pagar coches, hoteles, tenemos que pagar incluso fronteras para que nos puedan dejar pasar. El dinero que puedes llevar en el chaleco es a lo bestia y
Y eso es un peligro que corremos nosotros, como corrió, por ejemplo, Julio Fuentes cuando quería llegar hasta Afganistán, que no quiso llegar. Y si no hay dinero, en el fondo un periodista ya es un potencial banco, porque se acude al rescate y ahí viene lo de Siria. A nosotros el 6 de septiembre del 2013 nos capturó un grupo yihadista. No, todavía seguimos sin saber qué grupo fue, y nos retuvo durante 6 horas. No, perdón, 4 horas, me fui de madre. 4 horas. Nosotros entrábamos por la frontera turca, por Reyhanli, pasábamos por un campo de refugiados, a partir de ahí nos movíamos con un coche, con la Unión de Sirios Abrod, que nos daba cobertura para podernos mover con un coche allí. Hasta que el día 6, 4 motos se nos pusieron alrededor del coche, nos llevaron a una esquina, nos pararon, nos bajaron del coche, los que trataban con nosotros eran yemeníes, nos llevaron junto a un imán, el imán nos estuvo revisándonos absolutamente todo durante 4 horas, a las 4 horas nos dijeron directamente, podéis iros, no sabemos ni por qué no. El día 6 de septiembre del 2013. El día 4 de septiembre, 2 días antes, habían secuestrado a Mar Marginedas. El día, en agosto, un mes antes, habían secuestrado a José Manuel López. El día 16 de septiembre de ese mismo año, secuestraron a Javier Espinosa y a Ricardo García Vilanova. 6 meses después los liberaron a todos por negociaciones o por algo parecido. El caso es que nosotros siempre somos parte del conflicto y desde luego formamos parte de él con dinero. Pero quería leeros una cosa por no dejarme nombres, es un momentito nada más. Mira, mi profesión me ha llevado a convivir con la muerte muy de cerca, pero nada te prepara para perder a compañeros, amigos, colegas que mueren haciendo lo mismo que tú, contar la verdad. Hoy quiero nombrarlos a todos porque un periodista muere de verdad cuando dejamos de pronunciar su nombre. Luis Espinal, Juancho Rodríguez, Jordi Puyol Puente, Luis Baltueña, del quien conocéis mucho aquí, Miguel Gil, Julio Fuentes, José Luis Perceval, Julio Anguita Parrado, José Couso, Ricardo Ortega, David Beriain, Roberto Fraile. Cada uno representa una manera de mirar al mundo. A José Couso lo conocí en Madrid. Yo soy gallego, él era gallego también. 2 gallegos lejos de Galicia, compartimos coberturas, viajes, conversaciones fugaces en pasillos, en ruedas de prensa. Lo vi por última vez tras la tragedia del Prestige y meses más tarde en Irak, cuando yo ya estaba empotrado con los americanos en la Segunda Guerra del Golfo. 3 oficiales estadounidenses se acercaron a la tienda donde yo estaba y me dijeron, ha muerto un periodista español, era Couso. El día anterior habían venido exactamente las mismas 3 personas a comunicarme la muerte de Julio Anguita Parrado. 2 golpes en 2 días, 2 vidas arrebatadas por el simplemente hecho de informar. Julio Fuentes tenía preparada su habitación en el Intercontinental de Kabul. Lo habíamos preparado con minuciosidad porque no había habitaciones. Nunca llegó, fue interceptado y ejecutado en la carretera de Jalalabad a Kabul. Aquella madrugada el silencio del hotel pesaba más que el sonido de los disparos, os lo puedo asegurar. A Ricardo Ortega lo recuerdo en Afganistán, sus análisis brillantes, su dominio del ruso, su inteligencia natural. Años después murió en Haití, mientras cubría manifestaciones. Con Miguel Gil compartí largas jornadas en Albania, esperando en Kukes, que era un pueblo que estaba al norte de Albania, la llegada de refugiados de Kosovo. Él cruzaba montañas con su moto para llegar a donde nadie más llegaba. Volvía con imágenes imposibles hasta que un día no volvió, y esto ya fue en Sierra Leona. David Beriain y Roberto Fraile murieron en Burkina Faso. Eran de esa generación incansable que busca historias en los márgenes del mundo. Su ausencia nos recuerda que este oficio nunca es seguro. La prensa ha sido directamente perseguida, secuestros, ejecuciones, propaganda forzada. En muchos casos los periodistas han dejado de ser observadores para convertirse en moneda de cambio o en enemigos directos. Ya no se trata tan solo del riesgo colateral de estar en un frente, sino de la violencia deliberada contra quien cuenta lo que sucede. En los Balcanes vivíamos el peligro del caos. En Siria los periodistas hemos vivido el peligro del objetivo señalado, y eso marca la diferencia terrible. Antes te podían matar una bala perdida, ahora te pueden matar precisamente por ser quien lleva la cámara o un cuaderno. Y con esto creo que doy respuesta a tu pregunta. Pues efectivamente,
Bueno, es una situación que se repite en cada conflicto y es interesante el escucharte porque es cuando te das cuenta que detrás de todas estas cifras hay nombres, hay historias, hay familias y hay mucho dolor. Y desde luego que creo que es importante y bueno, y creo que es un momento para prestar atención a todos esos compañeros fallecidos. Y ojalá que lleguemos a un lugar en el que podamos avanzar y no retroceder, como parece que es la situación en la que nos encontramos. Lo decía antes Chomin, la verdad que es difícil encontrar, Chomin, ¿verdad? Datos exactos, porque la verdad que las cifras en Gaza bailan, porque es difícil encontrar verificadores internacionales, se ponen en duda, etcétera, pero las cifras que he encontrado yo son entre 180 y 250 periodistas y media workers fallecidos como consecuencia de ataques israelíes. Y, de hecho, algunas de las imágenes han dado la vuelta al mundo. Todos hemos visto ataques deliberados a periodistas que han fallecido como consecuencia de esos bombarderos. Déjame hablar de las cifras un momento, porque tengo aquí un dato que he ido recopilando. Yo tengo, sí es cierto, hasta más de 250 periodistas muertos, al menos 1.700 sanitarios asesinados, 140 equipos de rescate destruidos, 38 hospitales, 96 centros de salud arrasados, 197 ambulancias destrozadas, 97% de los edificios dañados o directamente reducidos a escombros, y desde abril de este año la ONU declara la hambruna en la ciudad de Gaza. En este caso se da la circunstancia de que todas estas personas fallecidas son gazatíes, si no me equivoco, porque el ejército israelí ha impedido la entrada tanto de prensa internacional como de personal humanitario internacional, por lo que en este caso se está vulnerando un derecho más, que es el derecho a informar, y se está impidiendo también la importante labor que realizan los periodistas como testigos, como ojos internacionales que en un momento dado pueden ser testigos o pueden tener testimonio gráfico de violaciones de derechos humanos. No sé si podéis compararlo con alguna situación previa, este nivel de control de la desinformación en otras guerras. ¿Y qué es lo que busca Israel impidiendo realmente que la prensa internacional pueda acceder y convirtiendo a la local en un objetivo de guerra? Bueno, con permiso. Desde lo que yo recuerdo y que me he formado en esta vida, en esta profesión, son más de 35 años en televisión y 42 de profesión. Yo recuerdo que esto todo va por ciclos y va por épocas. Si os acordáis, en Vietnam los periodistas un poco hacían casi lo que querían. Quiero decir, tú pedías a una unidad que poderte empotrar con ella, ni siquiera tenías que pedirlo al mando del ejército. Lo pedías a una unidad. Y recuerdo un libro de Oriana Fallaci, Nada o así sea. Ella se montaba en aviones caza y bombardeaban aldeas, y ella lo relataba desde el mismo avión. Tomaba sus notas y luego lo contaba y lo llegó a escribir en este libro. Eso es una locura a día de hoy que pudiera pasar. De hecho, cuando llega la primera gran guerra después de esa con Estados Unidos, que es, digamos, la primera guerra del Golfo, Estados Unidos prohíbe la entrada en ninguna unidad militar a ningún periodista. De hecho, todos los periodistas que cubrimos aquella guerra del Golfo estábamos centrados en Bagdad, en el Hotel Al-Rashid, que al día siguiente nos echaron, luego nos dejaron entrar, nos volvieron a ubicar en el hotel, y tan solo conozco a Santi Lyon, que era en aquella época de Reuters, que luego fue jefe de AP, y bueno, en aquella época saltó un poco todos los controles y él y otra persona quisieron ir hacia la zona de Basora. Los pillaron en el camino, tuvieron serios problemas, los devolvieron. Después de aquello, vieron los americanos que no les había ido bien y llegó la guerra del 2003, en la Segunda Guerra del Golfo. Y en la Segunda Guerra del Golfo los americanos empezaron a decir, 6 meses antes de la invasión, empezaron a decir: si algún periodista quiere empotrarse con las tropas americanas, lo podrá hacer siempre y cuando reciba un curso previo que vamos a dar en Estados Unidos. Julio Anguita Parrado era corresponsal del Mundo en Estados Unidos. Y como los cursos se estaban dando allí, le dijeron desde el periódico: bueno, ya que estás ahí, que uno de nosotros haga el curso, háztelo tú. Como pasaron 6 meses y había invasión, le dijeron: bueno, ya que tú tienes hecho el curso, vete para allá. Él normalmente se dedicaba a cubrir cultura en Estados Unidos.
Recuerdo que nos encontramos el mismo día y recuerdo esta conversación con él. Decía, pues es que no sé qué hago aquí. Y bueno, no pasó más de un mes hasta que lo mataron. Es decir, la Segunda Guerra del Golfo permitieron que nos empotráramos y nos empotramos en muy diferentes unidades y sufrimos también bajas, muchas bajas. Cuando ya pasa la Segunda Guerra del Golfo, llegan otra vez estos conflictos que tenemos actuales, donde ya nadie, los periodistas no sabemos ni cómo actuar, si podemos o no podemos, porque todo depende del ejército de turno, que el que decide si puede o no puede. Yo he estado en Israel en el mismo momento que el día siguiente de comenzar los bombardeos, el ataque de Hamas. A partir de ahí nos estuvieron mareando durante un tiempo, nos llevaron a los kibbutz, nos enseñaron los kibbutz, pero sabíamos que no íbamos a poder entrar en Gaza. Entre otras cosas porque Gaza tiene 14 kilómetros de extensión larga. En su parte más ancha me parece que son como 8 kilómetros de anchura. Es decir, es un sitio prácticamente enano, donde hay una densidad de población increíble. Pasar nosotros allí para ellos iba a suponer un problema. ¿Qué hicieron? Lo que mejor saben hacer, es decir, quererlo controlar todo. Y para quererlo controlar todo era mejor dejarnos a nosotros fuera y si consiguen los de dentro enviar algo o tener algunas señales, gracias a la tecnología que ha ido evolucionando desde Vietnam hasta ahora, gracias a los satélites, a las señales por satélites, a las tarjetas eSIM y SIM que pasan por las fronteras, los periodistas han podido trabajar allí. Y con muchas dificultades, pero han podido trabajar. En fin, han sido ciclos que yo creo que seguirá habiéndolos porque nunca está claro cuándo sí o cuándo no puedes cubrir una guerra desde un sitio o no. A veces los seres humanos funcionamos un poco con el péndulo, ¿no? Nos vamos a un extremo y cuando ya no nos hemos horrorizado lo suficiente, nos vamos al otro. Bueno, vemos a ver ahora, a partir de ahora hacia dónde vamos. Ricardo, en el caso del personal sanitario también se le está prohibiendo la entrada a Gaza, no se permite que haya labor humanitaria, corrígeme si me equivoco. ¿Qué es lo que busca Israel con esto? ¿Y qué consecuencias tiene también para el personal sanitario que está trabajando en Gaza? Porque aparte de sufrir los bombardeos en los hospitales, del nivel de trabajo que tienen, entiendo que también tiene un componente psicológico que dificulta mucho su labor en el día a día. Sí, bueno, no se está permitiendo prácticamente la entrada de personal internacional, de personal sanitario internacional en la Franja de Gaza, casi desde el principio. Las entradas en Gaza habitualmente, cuando hay recrudecimiento de la violencia, se suelen hacer a través de la frontera con Rafah, ¿no? Rafah es una frontera internacional que no funciona habitualmente, que está controlada por observadores de Naciones Unidas a un lado y por la policía y el ejército egipcio al otro lado, ¿no? Entonces solamente se permiten entradas cuando hay una situación de afectación humanitaria, ¿no? Y entonces es cuando se pueden salir o pueden pasar personas heridas. Cuando hay un recrudecimiento de la violencia, que ha habido en el 2009, en el 2011 con la operación Plomo Fundido, en el 2014 con el ángulo protector, en el 2019, en todos aquellos momentos formaba parte de los equipos de médicos del mundo que estábamos allí, no teníamos la base en Jerusalén y en esos momentos no se podía entrar en la Franja de Gaza, ¿no? Y igual se ha repetido en esta ocasión. Entonces, la única manera de poder entrar equipos sanitarios era a través de Rafah. ¿Qué ha pasado en esta ocasión? Pues que en esta ocasión todo lo que es el desfiladero de Filadelfia está ocupado por el ejército israelí. Entonces, la entrada por Rafah no ha sido posible, ¿no? Como en otras ocasiones. No solamente entraba Médicos del Mundo, entraban otras organizaciones humanitarias también, y también entraban personal sanitario y profesionales y médicos y médicas sanitarios desde Egipto, ¿no? Pero esto en esta ocasión, como digo, solamente se pudo hacer durante el primer mes y después ya no fue posible. La entrada posterior se ha producido en algunas ocasiones a través de Naciones Unidas. Las veces que se ha podido entrar a través de Naciones Unidas tienen que ser en vehículos de Naciones Unidas y autorizados para poder entrar, pero es muy complicado. ¿Y qué es lo que persigue? Pues lo que se persigue es no dar atención sanitaria a la población. Tenemos que pensar que es población con gran cantidad de personas heridas que necesitan asistencia, que necesitan atención.
Población también, como el resto de los países, en el resto de las situaciones en las que la gente necesita atención sanitaria por sus problemas habituales y por sus enfermedades crónicas, los tratamientos que tienen que seguir. Claro, esto hace que la población se sienta en una situación de inseguridad, de que si tiene algún problema no va a poder ser atendido. Por otro lado, los profesionales sanitarios de la Franja de Gaza, muchos de ellos han sufrido la violencia. Bueno, hay en torno a unos 1.000, según las cifras por parte del Ministerio de Salud de la Franja de Gaza, en torno a 900.000 han fallecido y más de 2.000 heridos. Muchos han tenido que desplazar pues, a Al-Mawasi, que es un campo de personas refugiadas que están en la zona de la costa, cerca de Rafah, ya bastante alejada de lo que es la ciudad de Gaza, y otros han salido del país. Con lo cual, se estima ahora mismo, porque no hay datos oficiales, que el 50% de los profesionales sanitarios no están presentes en Gaza. ¿Eso qué significa para los profesionales sanitarios? Una sobrecarga de trabajo, horas de trabajo continuadas, sobre todo en las áreas de emergencia, sin descanso, sin medios, porque hay que tener en cuenta que ha existido un bloqueo, sobre todo desde el 5 de marzo de este año hasta octubre, ha habido un bloqueo prácticamente total, sin entrada de camiones, no solamente camiones con ayuda humanitaria y con alimentos, pero específicamente y especialmente con productos sanitarios. Y algo que es característico ha sido que no ha habido no solamente medicamentos, sino fórmula para lactantes, ¿no? Es decir, estamos hablando en una zona en la que ha habido un montón de prematuros como consecuencia de partos con situación de estrés que han vivido las madres embarazadas, partos prematuros, niños con bajo peso al nacer que han necesitado el tratamiento y la alimentación terapéutica con fórmulas que no se les ha podido atender. Es decir, ha habido una selectiva prohibición de entrada de medicamentos y bueno, ahora mismo los equipos locales que tenemos allí nos decían que están entrando solo 3 camiones a la semana con material y equipamiento y medicamentos para la población. Cuando estamos en un alto el fuego, es verdad que están entrando más camiones con asistencia humanitaria y con otro tipo de materiales, pero están entrando algunos utensilios y demás tecnológicos y, sin embargo, aquello que es esencial y que saben que va a afectar a la población, como es material y equipamiento sanitario, está muy restringido y seleccionadamente prohibida su entrada. Es decir, hay una planificación clara de no disponer de ese material, de no disponer de ese equipamiento, y esto causa pues, un gran estrés entre los profesionales sanitarios, que no tienen equipamiento ni material para poder atender a las personas que lo necesitan. Aparte del estrés, pues claro, todas estas jornadas continuadas, pues lo que producen es el burnout. Lógicamente, muchos de estos profesionales, una sensación además de lo que se llama el trauma vicario, es decir, el sufrimiento que transmite la víctima, el no poderla atender. Contaría un montón de casos, contaría muchos casos de compañeros que están allí, que a través de WhatsApp pues, nos hemos estado comunicando con ellos y de tener que tomar decisiones muy difíciles de tomar, ¿no? de llegar a hacer amputaciones a niños y a niñas y decirme a los compañeros de que, bueno, pues de no ser capaces de llevarlo a cabo, ¿no? por lo que eso suponía para la vida de una niña o de un niño, lo que iba a suponer para después en cuanto a su vida en Gaza, ¿no? Es decir, la afectación que se está produciendo en los profesionales sanitarios es muy alta y en cuanto a la población lo mismo, o sea, una situación de impotencia, de saber que no vas a tener unos recursos donde poder atender cuando estás enfermo, cuando los necesitas. Y bueno, pues esto es una violación sistemática del derecho internacional humanitario, los convenios de Ginebra del 49 y de los protocolos adicionales del 77, ¿no? Fundamentalmente que protegen tanto a las instalaciones sanitarias como a los profesionales sanitarios, ¿no? Aparte de los protocolos específicos para los periodistas, ¿no? Es decir, un incumplimiento total del derecho internacional humanitario, ¿no? Pero además yo pienso que planificado, ¿no? Porque esto no se ha producido en los últimos meses. Esto se viene produciendo desde el 7 de octubre del 2023 y sistemáticamente. Es decir, es una planificación
definida sobre las intervenciones que se están haciendo a instalaciones y a profesionales sanitarios. Enseguida ahondamos un poco más en ello. Voy a ir contigo, Miguel. Ahora, lo cierto es que a pesar de ese control tan férreo que hay sobre la información que se está, que está saliendo, que está queriendo salir de Gaza, se está impidiendo la entrada de periodistas internacionales, pero también es cierto que es más fácil que nunca transmitir imágenes, testimonios a través de un simple teléfono móvil. Y de hecho, se está logrando. Los periodistas e incluso personas anónimas dentro de Gaza están transmitiendo lo que está ocurriendo. Pero ¿qué es lo que está pasando? Que esta falta de información internacional verificada de alguna forma por parte de periodistas que podríamos considerar independientes está favoreciendo también la falta de credibilidad. Hemos visto cómo proliferan hashtags como Gazawood o Pallywood, que son etiquetas que se usan en redes sociales que acusan a palestinos, a periodistas o a víctimas de estar escenificando imágenes de muerte, de destrucción, hambre o daños en Gaza. La idea, al fin y al cabo, es presentar todas estas escenas como un montaje, de manera que se ponga en duda que todo esto que se está transmitiendo sobre Gaza sea verdad. Paralelamente hay organizaciones como Human Rights Watch que advierten que hay filmaciones efectivamente que están manipuladas, que se han cambiado el contexto, que se han usado imágenes antiguas y que han sido utilizadas precisamente por estas cuentas en las que se denuncian estas imágenes falsas para justificar sus argumentos. Es decir, que este control que está ejerciendo Israel sobre Gaza no solamente dificulta la labor informativa, sino que produce un efecto de que cunda la desinformación y que cunda el que ya nadie se crea nada. ¿Qué objetivo busca Israel con esto? Bueno, es cierto que las tecnologías lo han cambiado todo, y lo han cambiado todo desde hace ya bastante tiempo. Yo recuerdo la primera guerra del Golfo, teníamos que ir con 2 maletas, que se unía una maleta a la otra, y esa otra sacábamos una parabólica, buscábamos el azimut en el horizonte y podíamos, calentando durante 45 minutos esa máquina, poder hacer la primera llamada por teléfono. Para mandar una crónica de 1 minuto y medio teníamos que bajar abajo del Hotel Al Rashid, donde estábamos todos concentrados. Allí estuve 3 meses, casi 2 meses y medio. Teníamos que bajar a esa parabólica que era de 12 metros de diámetro para poder mandar imágenes cada día. A día de hoy, y todo empieza con las señales 4G y 5G, y os podéis imaginar qué hubiera pasado de Ucrania si en realidad Elon Musk, al día siguiente del comienzo de la gran invasión a gran escala, no hubiera puesto 54 satélites mirando para Ucrania. Bueno, lo que lleva toda la historia de las guerras era, lo primero, barrer al enemigo en tanto en cuanto a comunicaciones, y a partir de ahí tirar para adelante y invadirlo, y ya después lo que viniera. ¿Qué pasa con la guerra de Ucrania? Que eso es lo que pensó Rusia hacer con esto. Y lo que no contó es que con los satélites, que fue lo que dieron información a través de WhatsApp, a través de Telegram, las unidades se podían comunicar, se podía dar información de todo lo que estaba pasando, y a día de hoy en las trincheras una persona puede estar comunicada con su unidad, pueden estar pasando información y órdenes a la vez que está viendo una película. Y eso es lo que ha pasado y lo que ha cambiado las guerras en la última etapa, en los últimos años. Y a esto llevamos a Gaza. A Gaza le pasó exactamente lo mismo. Han querido controlar el relato a partir de controlar a los periodistas que no entraran en la zona. Pero los periodistas ya llevábamos años, y digo llevábamos porque depende de las compañías, muchos años, AP por ejemplo, y uno de ellos fue Miguel Ángel Morenati es el hermano, Emilio Morenati, que hace no mucho tiempo estaba en Gaza intentando educar o enseñar a los periodistas que estaban allí a cómo se hacía el trabajo. Si os acordáis, las primeras imágenes hace unos cuantos años, tú te acordarás porque con ellos habrás coincidido, las grandes agencias le daban unas cámaras pequeñas y a la gente que estaba por allí le decía, bueno, pues en cuanto tengas unas imágenes de algún bombardeo, de algunos muertos, nos traes las imágenes. Aquellas eran unas imágenes muy deslavazadas que se veían de una forma, hace unos años, pensar un poquito en las imágenes primeras que se veían de Gaza, era un desastre. Poco a poco fueron aprendiendo y aprendieron mucho y muy bien a trabajar.
y han hecho grandes trabajos. Entonces, gracias a esas imágenes y lo mucho que han aprendido y el esfuerzo que han hecho los periodistas de allí, han conseguido saltarse un poco a la torera las normas de Israel. Y en esto quiero recordar en concreto, a ver si lo tengo por aquí, a una chica que se llama Fátima Hassouna. Esta es una historia que me conmovió especialmente. Fátima era una fotoperiodista palestina nacida en el 1999, documentaba la vida civil de Gaza en plena guerra, crónicas, documentales, testimonios visuales del día a día bajo las bombas. Colaboraba con la ONG Plan Internacional y tenía un estilo delicado, sensible, profundamente humano. El 15 de abril subió a Instagram una fotografía. Era un atardecer naranja sobre las ruinas de Gaza. La tituló "El primer atardecer en mucho tiempo", y fue el último. Al día siguiente, 16 de abril, un misil israelí impactó en la casa donde estaba con su familia. Murió ella, murieron 10 familiares, incluida su hermana embarazada. Murieron en casa, en un lugar que ya no es refugio para nadie. Fátima representa la pureza de este oficio, contar la vida en la mitad de la muerte. Representa también la grandeza, la crudeza extrema de Gaza. Allí no hay zonas seguras, ni tregua, ni refugios. Ser periodista es literalmente una sentencia. Y esta es la realidad de lo que Israel no hubiera querido que hubiese pasado. Pero gracias a toda esta gente, 350 periodistas que ya no pueden estar o lo cuentan de una manera, desde una silla de ruedas, hemos podido tener información de ellos. ¿Os imagináis que no hubiéramos tenido información de todos estos, de lo que allí está pasando? ¿Qué sería hoy de esa franja? O sea que, de alguna forma, esa desinformación que procura Israel que ocurra, bueno, primero la falta de información y, por otro lado, poner en duda la credibilidad de las imágenes. Gracias a la labor previa que se ha hecho con los periodistas gazatís, esto ha favorecido el que el relato, al final, bueno, pues que pese más que esa labor de desinformación, ¿no? Es que, en realidad, todos, vamos a ver, creo que pese a toda la labor que ha hecho de contrainformación Israel, todos estamos informados de lo que allí pasa. Es decir, ha podido mucho más la información que la contrainformación en todos los posibles cambios. Es decir, yo sí sé que jamás lo que hizo en Israel, sí lo conozco y lo hemos contado, y creo que también lo sabemos todos. El problema es que la información que ellos sí han controlado no es la información que nos llega a nosotros fuera de Israel, sino la que les llega a los propios israelíes. Esa es la que sí han controlado, porque, no sé si estarás de acuerdo, no es la misma que tenemos nosotros, en absoluto. Ellos tienen una idea completamente diferente y lo que les llega por sus televisiones no tiene nada que ver con la información que tenemos nosotros. Han ganado el relato en su país, pero no lo han ganado fuera del país. Es cierto que a Israel siempre les dio igual lo que opinara la opinión internacional, pero sí les importa mucho lo que opina su propia gente. De todas maneras, pese a todo eso, tampoco la tienen ganada al 100%. Bueno, mira, este es un caso en el que la verdad ha ganado la batalla, al menos. Yo creo que siempre. Aunque cuesta a veces, pero la verdad es que siempre acaba triunfando. Y si no, recuerdo a Nuremberg, y que todavía habrá, creo, casos como ese o similares en el futuro. Enseguida vamos a pasar a hablar, a poner el foco en la población civil, pero antes me gustaría concretar unos datos y hacer una reflexión acerca del futuro de la atención sanitaria de Gaza, de su población. Médicos del Mundo opera en Gaza desde el año 2007. Tenéis un conocimiento profundo de toda la infraestructura sanitaria que hay allí. Un informe de la Oficina de Derechos Humanos ha documentado que ha habido 136 ataques contra 27 hospitales y otras 12 instalaciones médicas que han causado importantes daños o la destrucción total de estas instalaciones. Se han documentado también, como decía antes Miguel Ángel, el ataque de 170 ambulancias. Esos ataques han provocado la muerte de personal sanitario, también de pacientes, ambos amparados por los protocolos de Ginebra. Las cifras del personal fallecido, hablamos entre 700, 1.500, y también han sido notorias incluso las detenciones de personal sanitario, como fue el caso del director del hospital Kamal Adwan, en el norte de la Franja de Gaza, que es el pediatra y el neonatólogo Hussam Abu Safiya, que fue detenido mientras trabajaba el 27 de diciembre de 2024 junto con otros miembros de personal médico y pacientes, y que sigue detenido sin cargos formales. Médicos del Mundo
ha apoyado la creación y el desarrollo de 6 centros de salud mental comunitaria en Gaza. Me gustaría que nos contaras en qué situación se encuentra la atención sanitaria, en qué situación se encuentran estos centros y, de acuerdo a esta situación, cuánto tiempo puede tardar Gaza en recuperar una atención sanitaria normalizada. Esto, de momento. Sí, bueno, Médicos del Mundo interviene en la Franja de Gaza pues con diferentes programas, no solamente programas de salud mental, es verdad que los de salud mental están bastante desarrollados y se han venido haciendo desde el 2007, más o menos, pero se han hecho también otro tipo de programas de intervención clínica, de intervenciones quirúrgicas, por ejemplo, en el hospital de Nasser tan famoso que ha salido en múltiples ocasiones, pues no tenía servicio de urgencias, allí se ha montado un servicio de urgencias. Es decir, antes del 2010, pues la gente iba al hospital y si encontraba algún médico por una atención de urgencias, pues la atendía. Es decir, no estaba sistematizado como en los hospitales con un equipo de guardia permanente. Bueno, pues eso Médicos del Mundo lo puso en marcha en un principio con recursos de Médicos del Mundo, pero al final se hizo una transferencia al propio sistema de salud. Es decir, llegamos a un acuerdo de que Médicos del Mundo organizaba, dotaba el servicio de urgencias y después ya se apropiaba de ello el propio hospital. Es decir, una forma de sostenibilidad de una intervención que ha seguido funcionando hasta ahora, porque la atención de servicios de urgencias, sobre todo en Gaza, es clave, ¿no? Aparte de ese tipo de programas, se hacían los programas de salud mental a los que hacía referencia. Ahí Médicos del Mundo lo que hizo fue, digamos, rehabilitar 6 centros sanitarios como centros de salud mental. No había psiquiatras, bueno, solamente había un psiquiatra que se había formado en El Cairo, de tal manera lo que se hizo es médicos de atención primaria que tenían interés en desarrollar acciones, intervenciones desde el punto de vista profesional en salud mental, pues se les capacitó y se les formó para atender en cada uno de estos centros de salud mental. Se hicieron 6, 2 en el sur, en Rafah y en Han Yunis, otro que se hizo en Deir el-Balá, otro en Gaza, otro se hizo en Jabalia, que es una zona periférica de la ciudad de Gaza que ha sido de las más castigadas y las más destruidas, donde gran parte de los profesionales sanitarios locales de Médicos del Mundo vivían allí, y otro en Betlaya, ¿no? Estos cubrían, digamos, más o menos la población que estamos hablando de 2.100.000 personas. Y estos centros se rehabilitaron y se pusieron en marcha, se les capacitó. La Sociedad Española de Psiquiatría certificó la formación que se les había dado a estos profesionales. No sirve como un título de especialista y no podrían venir a ejercer, pero para poder ejercer en Gaza sí que tenían el reconocimiento como tal. Y aparte de esto, con el paso del tiempo vimos que la atención infantil también era necesaria, con lo cual en cada uno de estos 6 centros de salud mental construimos un apartado específico para la población infantil, porque antes pues estaban mezclados pues adultos con niños y lo que es la atención de salud mental pues no es adecuado, ¿no? Porque aparte el tipo de atención es completamente diferente y el tipo de estructura, cómo se monta la consulta, cómo se hacen los diagnósticos y las intervenciones son completamente distintos. Tienes que tener las salas adecuadas con equipamiento para poderlo hacer, ¿no? Bueno, pues estos 6 centros de salud están afectados, los 6 solo está ahora mismo funcionante, el de Deir el-Balá, y los otros ahora mismo van a necesitar reparaciones importantes. Aparte de eso, había un psiquiátrico en Gaza que ha quedado destruido, de tal manera que los pacientes con trastorno de salud mental grave, que estaban en este hospital, pues están viviendo pues, con sus familias, ¿no? Con la dificultad que es en una zona en conflicto, como os podéis imaginar, pues dar la atención o mantener a un paciente con un trastorno de salud mental grave, probablemente descompensado, porque si no hay medicamentos estándares, o sea, digo, no hay medicamentos estándares, no hay analgésicos, no hay antibióticos, no hay anestésicos, pues los fármacos de tratamiento psiquiátrico, que son muy especiales, pues mucho menos, ¿no? Y esto pues hace que la calidad de vida de estas personas y sobre todo también de sus familias pues esté muy sobrecargada, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar ahora con estos centros de salud? Pues hay que reconstruirlos. Pero no solamente hay que reconstruir estos centros de salud y Médicos del Mundo se va
se va a emplear en ello. Nosotros tenemos un equipo local de profesionales sanitarios y de profesionales de salud mental, sobre todo psicólogos y psicólogas, en Gaza bien formados y bien capacitados. Hay que saber también que en Gaza, antes de la destrucción de la universidad, había una universidad islámica muy capacitada, con una gran cantidad de profesionales, sobre todo sanitarios, que salían de ahí. Eso bueno, yo no sé si visteis las imágenes, imagino que sí, que la destruyeron pues, en los primeros meses de intervención, precisamente para eso, ¿no? Pues para generar un desarraigo de la propia población, el poder acabar con la cohesión social, con el saber que no se tienen recursos, que no se tienen aquellos medios con los que se contaba antes para el desarrollo y para la formación profesional de las propias habitantes de Gaza. Y eso está influyendo y va a influir en los propios y los próximos profesionales que se vayan a formar. En torno a un 50% de los profesionales de atención de salud mental, y también es esto extensible a los profesionales clínicos, no están operativos ahora mismo en la Franja de Gaza, con lo cual va a haber que capacitar de nuevo a profesionales para el ejercicio de la atención en salud mental. Es decir, ahora mismo, bueno, si el alto el fuego se llega a consolidar y si la situación se puede estabilizar, Médicos del Mundo, y no solamente Médicos del Mundo, sino otras organizaciones sanitarias que están, vamos a tener que concentrarnos, primero, en la rehabilitación y reconstrucción de las infraestructuras y, segundo, en la formación y capacitación de profesionales. Porque si no, no va a haber posibilidad de volver a dar los servicios que se proporcionaban. Pero incluso antes que esto hay que conseguir que se levante la restricción de entrada de medicamentos, de material sanitario y de equipamiento que ha sido completamente destruido. Es decir, recordemos que los grandes hospitales de Gaza, fundamentalmente el Hospital de Al-Shifa, que es un hospital de nivel 3, donde se puede hacer intervenciones quirúrgicas y de superespecialidades, ha quedado muy afectado. No destruido del todo, pero muy afectado. La reconstrucción de Al-Shifa va a costar muchísimo dinero, muchísimo. Y yo no sé cómo se va a poder hacer eso. Pero hay otros hospitales que, aunque sean de segundo nivel, como el de Nasser en Khan Yunis, o el de Rafah, o el European, que se hizo con fondos en el 2003, con fondos de la Unión Europea, que también están afectados. O el propio de Kamal Abdwan, de donde el pediatra que está todavía en prisión y que Amnistía Internacional, bueno, me imagino que lo habréis visto, Amnistía Internacional está intentando que se libere a Abu Safiya de la situación que vive en la cárcel, un pediatra que trabajaba en Kamal Adwan, pues Kamal Adwan ha quedado completamente destrozado. Y Kamal Adwan es, junto con el indonesio, el hospital más importante de la zona norte de Gaza, donde hay una gran cantidad de población. Bueno, todo eso va a costar muchos recursos que va a haber tener que conseguir, y ahí las organizaciones humanitarias, y no solamente las organizaciones humanitarias, sino también los donantes y las agencias de Naciones Unidas van a tener que poner muchos fondos y muchos recursos para que se puedan reconstruir estos centros. No sé si habíais visto un nivel de destrucción semejante, parejo, de infraestructura sanitaria en otros conflictos bélicos y qué consecuencias va a tener esto para la población a medio y largo plazo, porque entendemos que ahora se están tratando de hacer frente a heridas, digamos, abiertas, ¿no? Pero una vez que pare el conflicto, surgirán enfermedades, surgirá una falta de atención hasta que todo ese servicio sanitario esté operativo, que también van a tener unas consecuencias graves para la población civil. Claro, es decir, destrucción de las infraestructuras sanitarias están ocurriendo prácticamente pues, en casi todas las zonas en conflicto ahora mismo. Yo puedo recordar Siria, en el norte de Siria, hace un año, pues que fue un sábado por la tarde y no había nadie en el centro que Médicos del Mundo atendía, pero un dron turco pues lo destrozó completamente el centro sanitario. Es decir, que intervenciones contra los centros sanitarios y ataques contra los centros sanitarios han ocurrido tanto en Siria, tanto en Ucrania o en Sudán o en Afganistán, ¿no? En todos los, digamos, en estas zonas en conflicto en las que he estado presente. Pero el nivel de destrucción que se ha producido en la Franja de Gaza no es comparable con
el número de hospitales, el número de centros sanitarios que se han destruido deliberadamente en la Franja de Gaza. Y por otro lado, si comparamos, digamos, la respuesta que se puede dar, claro, no es lo mismo en Ucrania, que en Ucrania se está produciendo un conflicto en una zona en la que hay combates, pero el resto del país tiene infraestructuras como para poder atender a las personas heridas o a las personas que necesitan atención, o que también puede pasar en Siria, que han habido focos diferentes de intervención militar, pero hay otras zonas en las que se puede dar atención, como en la Franja de Gaza, porque es que en la Franja de Gaza ha estado concentrado todo en las infraestructuras sanitarias, sin posibilidad de poder salir. Es decir, hay más de 7.000 personas heridas con lesiones de quemaduras extensas, que quizás es lo más grave que se produce cuando hay unos bombardeos, y lo más difícil de tratar, que no han podido salir de la Franja de Gaza. Y hay lesiones neuroquirúrgicas, lesiones espinales, igual, que necesitan tratamiento fuera, que no se han podido salir de la Franja de Gaza, ¿no? Entonces, todas esas personas necesitan atención que no se les puede proporcionar en estos momentos en la franja de Gaza. Y los hospitales más importantes, pues hasta que se puedan reconstruir, pues va a tardar y va a pasar bastante tiempo, ¿no? Es decir, ¿cómo está afectando, cómo va a afectar a la población? Pues va a afectar a todos los niveles. Es decir, en primer lugar, pasando por la salud pública. Es decir, ahora mismo hay miles de toneladas de residuos orgánicos en las calles de Gaza sin recoger. Eso supone vectores, desde insectos, desde roedores, que transmiten enfermedades transmisibles. Los datos del Ministerio es más de 1 millón de infecciones de vías respiratorias. Y se puede decir, bueno, es que en Gaza pues, puede haber más infecciones de vías respiratorias que en otros sitios. Bueno, esto supone más del 40% de lo que habitualmente se produce. No solamente infecciones de vías respiratorias, diarreas sanguinolentas, todo tipo de dermatitis, pero, por ejemplo, hepatitis A, pues hepatitis A se calcula en torno a 104.000 casos de hepatitis A. O sea, es algo, bueno, se transmite por el agua, evidentemente, y es algo que está afectando mucho a la población también. Pero ¿y qué hablamos de las enfermedades no solamente transmisibles, sino las enfermedades crónicas que no se pueden atender? Por ejemplo, pacientes con una diabetes en las que no hay ni siquiera insulina para poder atender a esta población. Lo mismo, ¿no? Esto va a tardar tiempo en que se les pueda prestar atención. O el sistema de atención y de seguimiento de personas, de mujeres embarazadas. Igual, es decir, en la Franja de Gaza se calcula en torno a 5.000 partos al mes, más o menos. Eso supone unos 180 partos al día, aproximadamente. Pues hasta ahora solamente están recogidos en los datos de los centros sanitarios y en los hospitales de campaña en torno a la mitad. ¿Qué está pasando con la otra mitad? Pues que no hay datos de lo que está pasando. Probablemente están produciéndose los partos pues en los campos de refugiados o en los campos de desplazados, porque como las dificultades de desplazamiento son tan grandes y el riesgo es tan elevado. Fíjate, nos contaba uno de los compañeros de allí, decía, joder, Ricardo, es que el ir de mi casa o de la tienda de campaña al hospital o al centro de salud todos los días es jugarme la vida, porque me pueden confundir con un miliciano de Hamás o me pueden disparar o puedo pisar un artefacto que ha explotado, que es sin explotar y puedo perder la vida. Es decir, que la gente se juega la vida todos los días para ir al centro sanitario o para desplazarse pues para conseguir comida, ¿no? Entonces, todo esto va a afectar mucho a la población y hasta que se pueda normalizar la situación de asistencia sanitaria, tanto enfermedades crónicas como enfermedades transmisibles van a tener unos niveles muy altos. Y eso lo que va a hacer pues, es hipotecar la vida de la población de la Franja de Gaza. Ni que decir de los más pequeños, es decir, todos los más pequeños o los que han recibido algún tipo de lesiones con amputaciones y demás, ¿cómo va a ser su vida? Todo prácticamente hipotecada, ¿no? Y bueno, pues va a afectar al desarrollo personal y al desarrollo psicológico de gran parte de la población. Ya hemos empezado a hablar de la población civil, pongámosle cifras, 67.000 civiles muertos, según el Ministerio de Salud de Gaza, el 83% es población civil, siendo 67.000 civiles muertos y el 72% es mujeres y niños.
20.200 niños han muerto en Gaza desde que ha comenzado el conflicto. Hay que tener también en cuenta los más de 170.000 heridos, incluyendo 40.000 niños y 19.000 mujeres, cuyo contexto, como bien explica Ricardo, pues el contexto que se vive en Gaza dificulta mucho su recuperación. Además, en Cisjordania también se están cometiendo ataques contra los palestinos. 1.101 personas han fallecido, incluido 213 niños. También desde el alto el fuego el día 10 de octubre, los ataques no han cesado, casi 400 personas han fallecido desde entonces. Miguel, ¿cómo calificarías estos datos, esta situación? Sé que estamos comparando mucho el caso de Siria con otros conflictos, pero a veces es difícil hacerse una idea del balance de las cifras, de la magnitud de las cifras si no se compara con otros conflictos, teniendo en cuenta el conocimiento profundo que tienes de otras situaciones bélicas. ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Qué misión tiene Israel aquí? Yo creo que tendría que haber vivido más de 600 años para remontarme a un conflicto parecido al de Gaza o a una situación parecida a la de Gaza, posiblemente el asedio a algún castillo en la edad medieval, no sé de dónde, pues podría ser algo parecido. Pero lo único que recuerdo que se me ocurre de un asedio es Sarajevo cercado y con mucho difiere un montón. Aparte de la brutalidad con la que se comportaron los serbios con Sarajevo y la cantidad de muertos que hubo allí, no tiene nada, absolutamente nada que ver. Esto es el aniquilar a la población, el exterminio por el exterminio. Hablan de genocidio, pero a mí me gusta más la palabra exterminio, porque el exterminio es a todo el mundo y da igual, sea sanitario, seas periodista, sea personal civil, a todo el mundo. Y eso es lo que está pasando en este caso. Además es que lo tienen fácil. Quiero decir, 14 kilómetros, como os he contado, de una esquina a la otra, es fácil de controlar las fronteras. Hay pocas carreteras que lleguen hasta ahí, con lo cual es fácil de controlar todo lo que entra, lo que sale. Y es más, una vez que entraron, que tardaron mucho en entrar, el ejército de Israel creo que anda por 160.000 hombres. Con los reservistas suben a 360.000. Y creo que si hacen un llamamiento general pueden llegar hasta 900.000 en un país de 9 millones de habitantes. España tiene 40 millones de habitantes y un ejército de 140.000 hombres. Con lo cual, ¿qué pasa con Israel? Que si calculáis 800.000 que están movilizados o van a estar movilizados o pueden estar movilizados, y si a eso le añadís padres, familias y demás, o sea, es muy difícil que no haya un apoyo generalizado a lo que está pasando en Gaza, porque en cada una de las familias hay miembros que están trabajando, entre comillas, dentro de la franja de Gaza. Es difícil poder darle un adjetivo a la situación. Todas las descripciones por parte de periodistas, sanitarios, hospitales, todo lo que está pasando allí, no tiene otro. O sea, yo intento recordar en Sarajevo estaban continuamente los bombardeos, que eran continuamente, pero nos movíamos como una ratonera. Estaban, pues se acertaban o no acertaban, las colas del agua, las colas del pan, los francotiradores que había que andar corriendo las calles. Es que aquí da igual. Es que aquí estés donde estés, es que no puedes correr. La gente, es cierto, la gente intenta dormir con su propia familia porque si desaparecen todos a la vez, para que no quede ninguno colgado. Entonces, la capacidad de destrucción que tiene Israel comparada con la capacidad de respuesta que tiene Hamas, me da igual, Palestina o como queramos llamar, la capacidad de respuesta que es tan diferente, es como de 100 a 0. O sea, no ha habido, es cierto que mientras nosotros estábamos en Israel y después de los atentados de Hamas estuvimos recibiendo cohetes de ellos que caían sin sentido, pero el Iron Dome los paraba absolutamente todos, caían miles de cascotes de aluminio, de diferentes metales al suelo, pero eso es como, no sé, como compararlo, como absolutamente nada comparado con la capacidad armamentística que tiene Israel. Y la capacidad de militares
de armamento, si Israel lleva vendiéndole armas a todo el mundo. Y luego, aparte, ya no solo las armas, sino la capacidad económica que tiene y la respuesta y los apoyos, y Estados Unidos. Es decir, yo sigo creyendo que estamos en el proceso de la evolución de la especie humana, y esto forma parte de una evolución. ¿Involución? No, de la propia evolución. Sí, la propia evolución, o sea, el camino a... Es decir, ¿a dónde llegaremos? No lo sabemos, pero esto forma parte de una parte... También lo tuvimos en la Edad Media, con la destrucción de países enteros, es decir, ¿a dónde vamos? No lo sé. ¿Qué es lo que me dice a mí la cabeza? Que no va a haber paz, porque me lo tomo pensando en Cisjordania. En Cisjordania están los palestinos de Cisjordania que viven allí, y esto lo viví yo con ellos. Vas un día a verlos y te encuentras una familia que está intentando abandonar una casa, que ya la casa está hecha una mierda porque los colonos de los alrededores ya se la han destrozado. Las pocas cabras que tenían, los niños de los colonos se divierten con ellas con un dron todos los días para que no coman. Y le dan con el dron a la vuelta, las tienen asustadas, ni comen ni beben y se les mueren. Estos deciden irse porque llegaron un grupo de colonos. Si estos vivían aquí, los palestinos vivían aquí, llegaron un grupo de colonos y se establecieron aquí. Las leyes que rigen en Cisjordania para los palestinos no son las mismas leyes que rigen para los colonos. Entonces, aquí a este hombre, para empezar, no le dan seguridad ninguna, pero si este hombre se establece aquí, un colono se establece aquí, la obligatoriedad es de darle protección y establecer unas redes alrededor para darle protección para que vivan de una forma segura a esa gente de ahí dentro. Si viene otro colono y se establece aquí, también tienen que hacer lo mismo. Protección para esa gente y establecer unas redes de protección para las colonias que tienen. No solo eso, sino que tienen la obligatoriedad de que esta colonia la tienen que unir con esta otra colonia a través de caminos o carreteras. Y en medio siguen estando esos propios palestinos. ¿Qué hacen en medio? Acaban haciendo lo que todos, marchándose. Por miedo y porque ya no les queda nada. Las tierras ya no le producen porque ya no les pertenecen. Los animales no pueden comer porque se los matan. Entonces se están yendo de ahí. Entonces, ¿cuál es el fin último de este pueblo? El de Israel, digo. Quedarse con todo el territorio. Esa es la única explicación que me doy a mí mismo. No es que tenga información ni que lo haya visto en ningún lado, pero es que no veo que haya un plan de paz que sea serio y tal y como está ahora mismo la política internacional o la geopolítica, hoy se dice una cosa, mañana se está diciendo otra. No me creo. O sea, tirarlos al mar son muchos millones de personas. En eso sabes tú más, pero es que no veo solución para ellos, ¿eh? Además de la pérdida de vidas humanas, también es importante hablar de las infraestructuras vitales e identitarias del pueblo palestino, que han sufrido una destrucción sistematizada y deliberada por parte de Israel. Según Naciones Unidas, el 78% de las edificaciones han quedado dañadas por el conflicto, el 60% de las viviendas han sido destruidas, 90% de las instalaciones de suministro de agua, 90% de las instalaciones educativas, 77% de las carreteras y 30% más o menos de la infraestructura sanitaria. Han desaparecido mezquitas centenarias, mercados antiguos, bibliotecas, museos, cementerios, archivos, el Palacio Antiguo Qasr al-Bassa. Y esto ha sido calificado por medios de todo el mundo, por ONGs y por distintos profesionales como un intento de destrucción del tejido cultural e identitario de los palestinos. Ha sido calificado como un borrado cultural, como una destrucción de la memoria colectiva y de su sentido de pertenencia. Ricardo, ¿qué consecuencias psicológicas tiene para la población palestina el borrado de todos aquellos lugares que han formado parte de tu vida, que han formado parte de tu comunidad, que han dado identidad a tu pueblo? ¿Y cómo dificulta esto también no solamente la reconstrucción de la infraestructura, sino de esa memoria colectiva que se ha perdido y se está intentando borrar? Sí, es una planificación decidida y esto no solamente ha pasado en Gaza, es decir, también ha pasado en otros contextos como, por ejemplo, la Yugoslavia, también ha pasado en Siria. Es decir, lo que se pretende es esto, ¿no? Es decir, desarraigar a la población, que se pierda la cohesión social, la desestructuración social y la pérdida de las señas de identidad y de la propia cultura, ¿no? Esto hace que, bueno, pues que la población tenga una sensación de
pérdida de la pertenencia a un pueblo del que se ha sentido orgulloso. Además, no solamente está pasando esto, sino que la destrucción de todas las infraestructuras y de todas las estructuras, sobre todo en la ciudad de Gaza, fundamentalmente, que es donde más se ha producido, aunque también en Khan Yunis, lo que ha hecho es el desplazamiento de la población, el desplazamiento hacia Al-Mawasi, ¿no? Toda esta pérdida de señas de identidad hace pues que la población esté en una situación de desesperanza y bueno, pues con la intención de poder salir del país, ¿no? Y recuerdo pues algunos casos, por ejemplo, no en esta situación, pero sí que en situaciones previas, en el 2014, de una persona que tuvimos que atender, que había tenido un intento de suicidio, ¿no? Que ya en 2 ocasiones se le había destruido la casa. Primero una de las casas y después el apartamento en el que vivía. Claro, una persona con 59 años. Y me decía, bueno, pues que ¿dónde voy yo ahora, no? O sea, después de que se me han destruido en 2 ocasiones la casa. Estoy viviendo con la familia de mi mujer. Llevamos ya viviendo casi 2 meses. Ya empieza a haber conflictos familiares, pero no tengo ningún sitio donde ir. He tenido que vender lo poco que tenía, mis hijos han tenido que dejar de ir a la universidad y están trabajando. Entonces, claro, lo que se persigue es esto, es decir, se sabe que la vivienda en Gaza es un bien esencial, lo es en todas partes, ¿no? Porque yo creo que la vivienda es un aspecto clave de la sociedad del bienestar y yo creo que uno de los principales, ¿no? Y esto el ejército de Israel lo sabe claramente. Entonces, es una forma de acabar con la cohesión social, es una forma de acabar con el desarrollo de las personas, de sus expectativas de vida, de poder construir una familia, de poder tener una familia, porque no van a tener en ningún momento sitio donde poder estar, y de que la gente pues acabe marchándose del país. Es decir, lo hacen o bien con la destrucción y bien con los ataques dirigidos a la población, o lo hacen destruyendo sus infraestructuras y destruyendo sus viviendas, con una intención de que la gente pues acabe marchándose o bien a Jordania o bien a Egipto. Y esto pasa sistemáticamente en Gaza desde el 2007 con regularidad, como he comentado antes, ¿no? Entonces, es una política clara y decidida y planificada de que la población se marche de Gaza. Ahora, también tengo que decir que si este sufrimiento que se produce en la población y estas alteraciones desde el punto de vista psicológico, yo la experiencia que tengo con la población palestina es que es un pueblo con una gran capacidad de resiliencia, es decir, con una gran capacidad de reponerse y de sobreponerse y de ser resiliente a la destrucción que se lleva a cabo. Porque yo ya lo he visto en el 2009, 2011, 2014, 2021 y han vuelto a reconstruir. Es decir, que si bien por un lado les afecta y tiene un impacto claro en su salud mental, tiene un impacto claro en su bienestar psicosocial, sobre todo, y en sus expectativas, por otro lado, esa fortaleza y esa fuerza que tiene el pueblo palestino de intentar sobreponerse y de esas uniones que existen entre las familias, entre los vecinos y demás, de poder seguir adelante, también existe. Es decir, que se dan las dos cosas, pero yo he visto que la resiliencia del pueblo palestino es muy grande, es muy clara, y yo creo que se van a seguir y se van a reponer a la situación actual con la gran destrucción que se ha producido, porque lo he visto en situaciones anteriores. Y he dicho, bueno, pero ¿cómo van a reconstruir este barrio? ¿Cómo van a reconstruir esta escuela o este hospital? Pues lo han conseguido. Claro, además con todas las dificultades que hay, porque hay dificultades porque las autoridades, el Kogan, las autoridades israelíes, no dejan pasar material de construcción, ¿no? Y pues el material de construcción que ha tenido que pasar ha tenido que ser a través de agencias de Naciones Unidas o a través de la frontera con Egipto. Yo estoy convencido de que el pueblo palestino va a seguir y se va a reponer a este grave golpe que ha recibido, pues que ha sido prácticamente con un intento de aniquilación de toda la población de Gaza, ¿no? Pero yo creo que la capacidad de resiliencia que tienen, por lo menos por la experiencia que tengo, de lo que he vivido, yo creo que les va a hacer seguir adelante. Pero has dicho en varias ocasiones que el objetivo de Israel es que la población se vaya, pero no les están dejando salir.
Entonces, no sé si algún día tendrá pensado Israel abrir las fronteras y que empiece a salir la gente de allí o no. De momento, ahí están todos. Bueno, de momento ahí están todos, pero la gente que ha querido salir, ha salido. Es decir, de Gaza se puede salir si se tiene los recursos suficientes para poder salir. Y de hecho ha habido, estimado, porque no se sabe, en torno a 100.000 personas que han salido fuera de la Franja de Gaza desde el 7 de octubre, ¿vale? A través de recursos. Y bueno, esto además lo vemos a través del WhatsApp, que hay crowdfunding para que la gente pueda salir, y la gente a través del crowdfunding pues puede conseguir el poder salir. Bien, por otro lado estaría el papel que está jugando Egipto, el papel que está jugando Jordania, es decir, a ver, estas cosas no las sabemos, pero que hay conversaciones y que ha habido negociaciones con Estados Unidos de por medio de poder crear asentamientos en el Sinaí, vamos, convencido. O sea, yo no me dedico a la política ni tengo el conocimiento que tenéis vosotros los periodistas, seguro, porque todo esto es de lo que te cuenta la gente cuando estás allí, de algún compañero médico, alguna compañera enfermera o de algún psicólogo, cuando te tomas un café con ellos o tal, y te cuentan estas cosas. Pero bueno, estoy convencido de que se ha estado negociando esto. Otra cosa es que, bueno, pues hay otros actores como Qatar y demás que están interviniendo y que probablemente pues están apoyando que el pueblo palestino se mantenga allí. Pero hay de todo, evidentemente, cada persona tiene la libertad de poder elegir y es absolutamente, yo creo que justificable que la persona se quiera salir de una situación como la que está, como los que se quieren quedar y continuar adelante. Nosotros tenemos una compañera que es periodista, es medio palestina, medio gazatí, nació aquí en España, nació en Jaén, pero se fue en el 2017, creo que fue el 2017, se fue allí fue su familia a hacer una visita, y luego cerraron la frontera, no salió. Bueno, si te acuerdas que estuvo en Donosti, ¿no? Estuvimos escuchando a través de las pantallas, ¿no? Y decidió quedarse allí. Fíjate que ella tenía el pasaporte y se podía haber venido perfectamente, pero tenía ese sentimiento de pertenencia, aunque hubiese vivido aquí en España, con el pueblo palestino, y lo vio tan claro, ¿no? Siendo una periodista, lo que podía hacer allí, además, porque era la única periodista que hablaba en castellano y que hablaba árabe al mismo tiempo, ¿no? Con lo cual las noticias que podía transmitir, la información que podía transmitir, pues era muy relevante para todos los hispanoparlantes, ¿no? Entonces, esta mujer se quedó aquí. Quiero decir que hay personas que quieren salir y hay personas que se quieren quedar, ¿no? Y bueno, yo lo que he visto, como te comento y como os comento, es esa capacidad de resiliencia y esa capacidad de volver a recuperar y de volver a levantarse y a levantar todo lo que se ha destruido en la Franja de Gaza, sin lugar a dudas. Yo creo que hay una determinación muy clara en el pueblo palestino que, no lo sé, yo a lo mejor estoy un poco sesgado en las experiencias que he tenido con la gente allí, pero yo creo que no, vamos, que a no ser que se haga un exterminio total de la población, no se van a marchar. Miguel, sí. Yo opino lo mismo que tú, que la capacidad que tienen ellos es impresionante, pero permitidme que recuerde la mentalidad, pensaros un poco en familias de hace muchos años, la mentalidad cuando las familias, aquellas que eran muy numerosas y se perdía un hijo, pues como que tampoco importaba tanto, era uno, ¿no? Pues esto es un poco lo que les pasa a ellos, es decir, van muriendo unos pocos y ellos sobreviven, y en esa supervivencia nos llevan 100.000 kilómetros a nosotros en esa capacidad de resistencia y de sobrevivir a las calamidades que llevan pasando desde hace muchos años. Pero Israel, yo creo que no tiene intención de en breve, es cierto, cargárselos a todos, pero sí lo que tú has dicho, se han marchado 100.000 y nos hemos cargado otros 100.000, ya son 200.000 menos. ¿Y esto ha sido en cuánto? En 2 años. Necesitamos seguir evacuando. Bueno, poco a poco. Porque al final la idea de Gaza fue una concesión entre Egipto e Israel en la guerra del 67,
Y llegaron Israel no los quería, Egipto tampoco. Al final se los quedaron estos, pero dicen, bueno, vamos a meter a colonos allí. Luego se dieron cuenta que los colonos que no funcionaban, los quitaron. Luego tuvieron un gobierno, pero no querían que tuvieran el mismo gobierno que en Cisjordania, porque el mismo gobierno en los dos sitios van a tener mucha fuerza. Entonces vamos a negociar con el enemigo de la OLP para ver si metemos... de los de Fatah, para ver si metemos a otra facción, Hamas. Venga, vamos a colaborar con Hamas. Al final, ¿qué pasa? Que con los que tú colaboraste y dejaste montado allí fueron los que más te han fastidiado, y ahora tienes un problema y has querido decir, bueno, pues tengo que ya darle una solución final. Y la solución final pasa por esto. Sí, Ricardo. Sí, o sea, solamente decir un ejemplo, ¿no? Porque me ha pasado en algunas ocasiones, ¿no? De ir pues, a casa de algún compañero que me ha presentado pues, a su padre, a su familia y tal. Entonces, salir el padre y salir con una llave de estas antiguas, si os acordáis, estas grandotas, que ellos les llaman el Mokhtar, es la llave. Y decía, esta es la llave que me dio mi padre cuando la Nakba, en el 48. Bueno, sí, 48 cuando la guerra, ¿no? Cuando el desplazamiento, porque claro, en la Franja de Gaza hay 1 millón, aproximadamente 1.900.000, 1 millón de personas que son autóctonos de la Franja de Gaza, y hay 1.200.000 que, no digamos, son refugiados dentro de su propia tierra, porque vinieron del resto del Estado de Israel. Entonces, toda esta gente va guardando su llave, y es algo muy característico de todas las familias, el Mokhtar, y la tienen guardada en un cofrecito, en una cosa, para ir transmitiéndoselo al resto de la familia. Es decir, esta es nuestra tierra y nosotros vamos a seguir estando aquí, ¿no? Bueno, es algo anecdótico, pero simbólico al mismo tiempo, y yo creo que tiene una gran importancia y trascendencia, y a mí, al menos a mí, me llamó bastante la atención. Bueno, para ir cerrando, me gustaría dejar un tiempo por si hay preguntas del público. Comentaba el otro día con Miguel que no somos estrategas geopolíticos ni especialistas en ese tema, pero sí me gustaría, al menos desde vuestra experiencia y desde vuestra visión personal, que pongamos un poco los ojos en el futuro próximo. ¿Cuál debería ser el papel de la comunidad internacional de cara a al juicio sobre lo que está ocurriendo en Gaza, una vez que empiecen a tomarse, a que se pongan los hechos sobre la mesa, ¿no? Y según el derecho internacional humanitario, pues evidentemente se han cometido delitos, se han cometido crímenes de lesa humanidad, ha habido varios gobiernos ya que han hablado de genocidio, va a haber consecuencias. ¿Qué procesos jurídicos creéis que se puedan iniciar o se deberían iniciar, y cuál debería ser el papel de la comunidad internacional de cara a lo que ha ocurrido y de cara a evitar que esto vuelva a ocurrir? Que no sé si es posible. Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. Es difícil dar una contestación de qué se debería hacer con Gaza y por parte de la comunidad internacional cuando nadie ha sido capaz de hacer nada en cuántos años. Porque todo esto parte, es que no sé de dónde, es que no puedes poner un punto donde parte, porque por eso hablaba de evolución, porque es continua, es decir, no hay un momento donde se inicia, pero hablamos que en el 47, digamos, estaban las facciones más o menos equilibradas, 60 y tantos % de terreno tenía Israel, 40 y tantos % tenía Palestina, por eso se inicia un poco el cabreo por parte de los palestinos, empieza la guerra. Cuando se entera Israel, un poco antes del inicio de la guerra, se entera Israel que los palestinos andan por Europa buscando dinero y por los países árabes buscando dinero por su propia causa, Moshe Dayan manda a Golda Meir a Estados Unidos durante una semana y la tiene allí, y al cabo de la semana, en los contactos con los judíos en Estados Unidos, saca en aquella época, año 47, 50 millones de dólares. Es la primera vez que Estados Unidos ayuda económicamente a Israel. Aquello le valió para que en aquel momento se expandieron a donde se expandieron, compraron armas por doquier, pudieron llegar, y a partir de ahí vinieron las siguientes ayudas y más ayudas. A día de hoy la comunidad internacional lo único que ha hecho es ayudar a Israel.
directa o indirectamente, gracias a muchos países también que han colaborado para que no sufriera tanto el pueblo palestino, que podía todavía haber sufrido más. Pues bueno, se ha amortiguado un poco el tema. Pero es difícil en este momento, tal y como está la situación política internacional y más con Estados Unidos. Yo me preocupa mucho el tema de Ucrania, me preocupa porque lo he vivido intensamente, he estado en estos últimos años, 17 meses metido allí, y me parece una burrada lo que está pasando a nivel internacional, pero es que yo ya estoy viendo que el problema ya no va a ser ni en Gaza, que es, bueno, evidentemente, el problema en Ucrania, que evidentemente, pero que el problema lo vamos a tener nosotros en Europa, que no sabemos ni quiénes somos todavía. Entonces, el empezar a pensar que es que un poco donde nos quieren meter, no penséis en los demás porque vais a tener un problema vosotros como unidad europea. Entonces, pero esto es lo que a mí me da la cabeza para pensar, y es difícil en ese mundo que nos viene en el futuro intentar integrar pequeñas parcelas que están pasando en el mundo. Porque es lo de Darfur, lo de Gaza, es decir, ¿cómo los integras? Y ahora mismo la preocupación que cada uno tiene que tener es mirarse su propio ombligo, que nadie quisiera, pero que todo el mundo ya empieza a tener que hacerlo. Sí, bueno, con respecto a la pregunta, yo también querría añadir que a ver, o sea, hay una cosa, yo creo que es absolutamente clara, en la que todos estamos, todos los que estamos aquí, yo creo que estaremos de acuerdo. Es decir, que ha habido vulneración de los convenios de Ginebra del 49 y de los protocolos adicionales del 77. Es decir, que, por tanto, en cuanto a ataques a la población civil, periodistas, sanitarios, ha habido lo que se puede decir, y yo no soy experto, pero crímenes de guerra, como tal. Entonces, ha habido crímenes de guerra, pero claro, eso hay que probarlo ante los tribunales, ¿no? Entonces, yo creo que ahí la comunidad internacional juega un papel importante, es decir, en esta situación tiene que negociar y tiene que conseguir que entren expertos forenses, peritos, para evaluar las pruebas que hay. Y ahí las organizaciones no gubernamentales tenemos un papel que jugar, ¿no? Porque se han atendido a un montón, a muchísimas personas heridas, y está documentado el tipo de herida que se le ha producido, con qué tipo de proyectil, qué tipo de quemadura, es decir, qué intencionalidad ha habido. Todo eso hay que documentarlo, ¿no? Y ya hay abierto un proceso en la Corte Penal Internacional, ¿no? Que puso en marcha Sudáfrica y al que se adhirió el Estado español. Y hay más estados también que están en eso. Bueno, yo creo que la comunidad internacional tiene que jugar un papel en eso, es decir, primero en recoger las pruebas necesarias para que eso se pueda llevar a los tribunales. Y eso lo que supone, digamos, en primer lugar, es el reconocimiento de las víctimas. Las víctimas tienen que ser reconocidas y para ser reconocidas, pues hay que hacerlo de una forma precisa. Y luego hay que contemplar y hay que saber, claro, que el Tribunal Penal Internacional no tiene policía, es decir, no tiene policía que vaya y coja a los responsables de crímenes de guerra y los lleve al Tribunal Penal de La Haya para juzgarlos, ¿no? Ahí los estados también juegan un papel y la comunidad internacional, clara, en cuanto a que cualquiera de estos individuos, en el momento que pise un territorio, pues tiene que ponerles delante de los tribunales, ¿no? Y ahí hay un compromiso también claro por parte de la comunidad internacional. Y más allá, aparte del reconocimiento, hay otro deber y otra obligación por parte de la comunidad internacional, que es el de la reparación. Hay que reparar a las víctimas el daño que se les ha producido. Y ahí, no solamente a través de los tribunales, sino a través de indemnizaciones claramente establecidas. Es decir, que desde un punto de vista legal, desde un punto de vista de recursos y desde un punto de vista de humano y de valores, la comunidad internacional tiene esa obligación ahora mismo para hacer. Porque todos, o sea, yo creo que todos lo tenemos claro también, es decir, ahora mismo Gaza es digamos, una representación clara de la deshumanización. Y esto es lo que ha pasado, es decir, podrá haber otros sitios, no digo que no, que también, porque ha habido también crímenes de guerra que se han producido, por ejemplo, en Jablanica, ¿no? O que se han producido en Ruanda, claramente, pero o sea, es difícil comparar, pero es verdad que lo de Ruanda y lo de Jablanica no lo vimos, o sea, no lo vimos televisado. La gente que estábamos en Bosnia nos enteramos después. Yo en Ruanda no estuve, pero en Bosnia la gente que estábamos allí nos enteramos después de lo que había sucedido.
a diferencia de lo que ha pasado en Gaza, que lo hemos estado viendo en directo todos los días. Y con la diferencia también, y yo creo que esto es un factor importante y que hay que tener en cuenta desde un punto de vista legal y desde un punto de vista del derecho internacional humanitario, es que los hechos de Ruanda y los hechos de Srebrenica, es decir, no es que tuviesen menos valor, no digo que eso, ¿no? Pero se produjeron en un determinado momento, en un determinado punto del tiempo. El exterminio, el genocidio que se ha producido en Gaza ha sido día a día continuo durante 2 años. Eso quiere decir que ha estado planificado. Es decir, que alguien ha planificado mañana qué vamos a hacer, pasado mañana qué vamos a hacer, cómo vamos a atacar, dónde vamos a atacar y qué vamos a destruir. Es decir, ahí hay una responsabilidad muy clara y ahí la comunidad internacional tiene un papel clave que jugar y tiene los medios y tiene los recursos para poderlo hacer. Estoy de acuerdo hasta el punto de que además Israel puede porque tiene economía suficiente. Os voy a contar una cosa, todo lo que es la Franja de Gaza y todos los pueblos limítrofes con la Franja de Gaza, Sderot, es decir, hay un montón de gente que vivía ahí, que eran pueblos costeros además con mucho movimiento, toda esa gente se marchó. ¿A dónde se fueron? A ocupar los hoteles que ocupábamos los turistas cuando íbamos allí. Yo he ido al Mar Muerto y todos los hoteles del Mar Muerto están ocupados por evacuados de las zonas limítrofes con la Franja de Gaza. Esos están pagados la mitad por el ayuntamiento de la zona y la otra mitad por el gobierno, desde entonces. Pero no solo eso, sino que si tú tenías una pizzería, conocí el caso en concreto, si tú tenías una pizzería y demuestras, que no es muy difícil demostrar, unos ingresos de 2.000 euros diarios, esos 2.000 euros diarios te los están poniendo sobre la mesa desde entonces, cada día. O sea, cada vez que si eran 2.000 euros al mes, pues de los 2.000 euros al mes que te los están dando el gobierno. Es decir, la capacidad económica que tiene, por eso digo que es de 0 a 100, es decir, es imposible de creerse la capacidad económica que tiene Israel y podría perfectamente hacer esto, o sea, condenándola a pagar lo que ha hecho y a reconstruir y a indemnizar a las víctimas, podría. Mi pregunta es si lo va a hacer algún día. Sí, la comunidad internacional tendrá, digamos, la fuerza o el valor de aplicarse en este asunto con la determinación que no está sabiendo encontrar ahora para tratar de frenar lo que está ocurriendo. No voy a extenderme más por aquí, vamos a pasar a ofrecer la posibilidad de hacer preguntas al público. Tenemos aquí a Irune, ¿verdad? Y a Cristina con unos micrófonos, así que simplemente levanten la mano, por favor, y cualquiera de ellas se acercará. Sí. Muy bien. No tenemos preguntas. Son y 25, ¿qué hacemos? ¿Terminamos? Sí. Estupendo. Bueno, Ricardo, Miguel, ha sido un verdadero placer teneros con nosotros. Muchas gracias por venir hasta Bilbao a compartir vuestro testimonio, vuestra experiencia, vuestra opinión sobre lo que está ocurriendo en Gaza y sobre este tema que nos afecta tanto, tan directamente, concretamente a vosotros dos y que desde luego preocupa mucho tanto al colectivo de médicos como al colectivo de periodistas, pero diría yo también que a cualquiera, porque al fin y al cabo lo que se está poniendo aquí en duda es la capacidad humanitaria del ser humano y también la capacidad del derecho internacional humanitario de proteger a los más vulnerables. Muchas gracias. Déjame contaros una cosa que tenía escrita para contarlo al final. Con ello terminamos entonces, Miguel. Tras 40 años, de lo único que estoy seguro es de que las guerras no solo destruyen vidas, destruyen también a quienes intentan protegerlas, a quienes intentan narrarlas, pero mientras quede un médico que cure, un enfermero que sostenga, un bombero que rescate, un civil que resista, una periodista que encienda su cámara. Mientras quede uno solo, la guerra no habrá ganado del todo. Hoy estoy aquí para recordar, para nombrar, para honrar a quienes dieron su vida intentando salvar otras, intentando contar la verdad. Mientras pronunciemos sus nombres, no se olvidarán.
Luis Espinal, Juancho Rodríguez, Jordi Puyol, Luis Baltueña, Miguel Gil, Julio Fuentes, José Luis Perceval, Julio Anguita Parrado, José Couso, Ricardo Ortega, David Beriain, Roberto Fraile y 350 periodistas más, o 400 o 500, me da igual la cantidad, y con ellos la dignidad de nuestra profesión, porque contar es resistir y resistir a veces es lo único que nos queda. Muchas gracias.